El último intento de Biden por controlar la inflación en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden recurrió a los biocombustibles para tratar de bajar los precios de las gasolinas y el diésel, dos energéticos que han registrado alzas considerables desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Entre las nuevas medidas de emergencia que tomará el gobierno de Estados Unidos está promover la expansión de ventas de los biocombustibles, específicamente la E15, una gasolina que utiliza una mezcla de 15% de etanol. La medida forma parte de la estrategia de Biden para enfrentar la crisis energética mundial, desatada a raíz de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, que comenzaron desde el 24 de febrero pasado. Con esta decisión se verá impulsada la industria estadounidense del maíz, debido a que probablemente se incremente la demanda de etanol a base de maíz. Este es el último paso para ampliar el acceso de los estadounidenses a un suministro de combustible asequible y para aliviar a los ciudadanos que sufren la subida de precios provocada por Vladimir Putin, informó la Casa Blanca en un comunicado. Se espera que el mandatario demócrata ordene a la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, autorizar una exención de emergencia que permitirá la venta durante todo el año de gasolina E15. La venta de este biocombustible está prohibida en Estados Unidos de junio a septiembre para proteger la calidad del aire. La Agencia de Protección Ambiental tiene previsto tomar medidas definitivas para emitir la exención de emergencia más cerca del 1 de junio. El E15 se ofrece actualmente en 2.300 gasolineras del país, donde puede servir como una fuente importante, y más asequible, de combustible, detalló la Casa Blanca. La medida es anunciada por la administración de Biden horas después de que Estados Unidos registró su mayor inflación -8,5% anual, desde 1981. Estos son los países que pueden sufrir hambruna por las sanciones antirrusas de Occidente. Las sanciones contra Rusia pueden reducir significativamente las exportaciones de grano, y la falta de este alimento en el mercado mundial supone una amenaza de hambruna para muchos países, advirtió el economista Javi Murad Beljaroyev. Rusia fue el mayor proveedor de trigo al mercado mundial en 2016-2021. El economista recordó que solo en 2021, Rusia exportó más de 30 millones de toneladas de grano. Debido a las sanciones impuestas al puerto marítimo de Novorossiysk, desde el que se envía más del 50% del grano para la exportación, las exportaciones para 2022 en volúmenes anteriores están en juego. Los mayores transportistas de carga del mundo que se han sumado a las medidas restrictivas contra Rusia no entrarán en los puertos marítimos rusos, explicó Beljaroyev a la agencia Prime. En opinión del economista, aunque el grano esté disponible en Rusia, será difícil exportarlo y es por eso que este año el mercado mundial tendrá una escasez de grano superior a los 13 millones de toneladas. Agregó que este problema ya ha provocado una subida de los precios en los mercados mundiales de materias primas. La geografía de las exportaciones rusas de pan es bastante extensa, ya que el grano se compra directamente en Rusia o a través de intermediarios. A continuación, la lista de países que podrían sufrir hambruna a causa de las sanciones antirrusas son: el norte de África, Marruecos, Egipto, Túnez y Libia. África tropical.
Namibia, Burkina Faso, Mauritania, Senegal, Kenia, Sudán, Sudáfrica, Ghana, Etiopía, República Democrática del Congo, Malí, Malaui, Zimbabue, Costa de Marfil, Uganda, Camerún, Nigeria, Tanzania, Mozambique, Congo, Ruanda, Burundi y Suazilandia. Oriente Medio. Turquía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Jordania, Israel, Qatar, Omán, Líbano y Siria. Además, parte del grano se envía a los países de la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Europea. Beljaroyev concluyó que Rusia suministra alrededor del 20% del grano al mercado mundial y, en la situación actual, no es posible sustituir a un proveedor tan importante. La temida estanflación acecha a Estados Unidos y podría afectar fuertemente a México. La inflación en Estados Unidos llegó al 8,5% interanual, con lo que se rompe un récord. Un nuevo máximo histórico en los últimos 40 años. ¿Esto cómo podría afectar a México? De acuerdo con información del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los precios de la energía aumentaron un 32,0% con respecto al año anterior, mientras que el índice de alimentos subió un 8,8%, el mayor incremento en 12 meses desde mayo de 1981. El gobierno de Estados Unidos previó la situación y, desde el 11 de abril, adelantó que la inflación sería extremadamente alta, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió a la inflación como la subida de precios de Putin, al considerar que el alza se debe, en mayor medida, al conflicto en Ucrania, pero omitió recordar que las sanciones contra Rusia fueron impuestas desde Washington y no al revés. Desde el pasado 8 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que, como parte de las sanciones contra Rusia, el país norteamericano no importaría petróleo, gas ni energía proveniente de territorio ruso. La alta inflación que experimenta actualmente Estados Unidos, su tasa de crecimiento negativa, así como los bonos del tesoro que traen tendencia negativa, son indicadores de que el país podría experimentar una recesión económica, algo que realmente afectaría a México. Si hay recesión con ellos, Estados Unidos, hay recesión con nosotros, México, es un hecho, aseguró Sputnik Rodrigo Benedit, economista y experto en temas energéticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Esa situación, dice, se vería reflejada en el envío de remesas, un factor clave en la economía del país latinoamericano. Si bien hubo una recesión por la pandemia, a diferencia de esta, Estados Unidos y México tienen hoy por hoy una inflación elevada, lo que, explicó el especialista, generaría una estanflación. Una recesión económica con inflación elevada. La alta inflación de Estados Unidos se compone de tres elementos básicos. El aumento en el precio de los alimentos, de la vivienda y de los combustibles, este último punto estrechamente ligado a las sanciones económicas que Washington impuso a Moscú, específicamente en el sector energético y con lo que se ha visto considerablemente reducida la importación de petróleo, gas y energía rusa. La medida ha sido parcialmente aplicada, pues si Estados Unidos saca completamente del mercado al petróleo ruso, las consecuencias económicas podrían ser aún más catastróficas, explica Rodrigo Benedit. El aumento del precio del crudo es algo que nos pega. Una vez que sacas del mercado al petróleo ruso,
que es uno de los grandes productores del mundo, eso te va a quitar mucha oferta del producto, y si te quita mucha oferta del producto, te va a aumentar el precio del barril, y si te aumenta el precio del barril, eso te sube todo lo que ya se venía viendo en la pandemia, pero en esteroides, sentenció el experto. Si el bloqueo al petróleo ruso se aplica como se ha hecho con Venezuela e Irán, el precio del barril podría elevarse a más de $200. Si se les ocurre sancionar el gas, eso va a ser peor, sentenció el economista. Si Estados Unidos no ha sancionado el petróleo ruso y el gas es porque le es difícil transitar hacia mecanismos que le permitan contener la inflación y la recesión que produciría esto, dijo Benedict. La orden ejecutiva firmada el mes pasado por Biden prohíbe también nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético de Rusia y la financiación o habilitación de empresas extranjeras que estén realizando inversiones para producir energía en el país euroasiático. Si no se imponen bloqueos al petróleo ruso, México tendría que transitar por el camino por el cual ha optado hasta el momento. Subsidiar los combustibles. Las sanciones a las materias primas rusas nos van a pegar, señaló el economista.